sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En la guerra espiritual, las entidades de las tinieblas a las cuales se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 emplean una variedad de armas y estrategias en su diario combate en contra de las almas desapercibidas, como también, y muy importante, en contra de los hijos de Dios, de las cuales vale la pena estar alerta de acuerdo a las instrucciones de la palabra. El apóstol Pedro nos advierte a estar alerta y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar, a su nombre. Quizás los diferentes quehaceres, ¿verdad?, en nuestras vidas pueden a nosotros enfocarnos tanto en los quehaceres, y aun cuando estamos en la iglesia, aun cuando estamos en la cosa del Señor, esas cosas pueden involucrarnos tanto en esas cosas que quizás con buena razón, si ya tenemos una buena sola bases en nuestros corazones de entendimiento en cuanto a la palabra, podemos estar confiados en el Señor en todo momento. Pero más allá de lo que nosotros vemos, más allá de las cosas materiales, más allá de lo que los ojos pueden ver y los oídos materiales pueden escuchar, en lo invisible hay una lucha feroz que se está librando en el mundo invisible. Y esta lucha no se limita a lo invisible. Esta lucha también transfiere a lo visible. Y de esto es que nos alerta la palabra del Señor. Un enemigo que podemos ver, pues podemos entonces ver cómo nos defendemos. Un enemigo que anda silenciosamente, sutilmente, con el mover de una serpiente. La serpiente es lo más silencioso que se puede conocer en el mundo de los animales en la tierra. Cuando llegan a su presa y atacan, es demasiado tarde para la persona o la presa, porque son muy sutiles y muy silenciosas. Asimismo, el enemigo anda buscando, ¿verdad?, cómo destabilizar la vida del creyente. Pero también habla del león. El león es un animal feroz que anda buscando devorar y siempre tiene mucha hambre. Glorificado sea el nombre del Señor. Rugiente, dice, que quiere decir que también ruge, que escuchamos, ¿verdad? Y veremos cómo todas estas cosas el Señor nos va a ayudar a entender el significado de lo que significan estas formas del enemigo utilizar para tratar de destabilizar y destruir la obra de Dios, y aún destruir las almas que no conocen al Señor, y también atacar al creyente. Dice que es una lucha continua, a su nombre. Hay tantas armas que pudiéramos hablar que él usa, pero hay unas importantes que queremos tratar en este día. Hay 3 de sus armas favoritas para lograr sus objetivos: el pecado, la acusación y la persecución. El pecado, la acusación y la persecución. En cuanto al pecado, dice en Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces nos está indicando la palabra a nosotros aquí que el enemigo, como hablábamos en la palabra el domingo pasado, tiene una cadena que lo ata, que lo agarra en cuanto a lo que él puede hacer, generalmente y más en particular en cuanto a los hijos de Dios. Pero hay algo que permanece siendo lo mismo en la experiencia humana, ya sea la persona
desconocedora de las cosas de Dios, todavía no conoce al Señor, no está bajo su protección, o sea creyente, hay un común denominador que lo identifique en cuanto a estos asuntos, y eso es su libre albedrío. El libre albedrío del ser humano, sea una persona que hasta odie a Dios, sea un anatema, un ateo, etcétera, permanece poseyendo una cualidad que todo ser humano posee, que Dios le dio, y no puede ser violada ni por Satanás ni por nadie, y es el libre albedrío. Toda persona tiene derecho a hacer sus propias decisiones y la libertad para hacerlo. La información, claro, que Dios le da a la humanidad para mantenerse fuera del peligro en cuanto a cómo usar ese libre albedrío, está muy clara en la palabra de Dios. Y empezó desde el jardín del Edén, la palabra del Señor. Pero aún esa realidad permanece siendo la realidad, que aún usted siendo creyente, usted continúa teniendo la libertad de poder hacer decisiones. Usted puede apartarse del Señor como lo hacen muchos, y muchos están apartados, o usted puede ser fiel al Señor. Usted sigue haciendo decisiones hasta que el Señor venga y nosotros seamos tomados. Esa será una realidad en la cual nosotros estaremos involucrados, porque es necesario que en el proceso de formación que Dios nos da después que le conocemos, continuemos haciendo decisiones. Y es importante que las decisiones sean buenas, que sean dentro de la voluntad de Dios, a su nombre. Cuando dice aquí, no deis lugar al pecado, al diablo, ¿verdad? Y habla del pecado, está haciendo una conexión. Está diciendo que una entrada a la vida del creyente de parte del enemigo es a través del pecado, a su nombre. Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Lo voy a leer de nuevo en caso de que uno esté confuso. Airaos, cuando habla de airaos, está introduciendo un tipo de pecado, pero está hablando del pecado. Está introduciendo un tipo de pecado como un ejemplo aquí que nosotros tomamos. Airaos, airarse con una persona y no perdonarla lo más pronto posible es pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que quiere decir es no pierda mucho tiempo en buscar el perdón. Sea que usted lo hayan ofendido, o sea que usted haya ofendido a otro, no importa. Si a usted lo han ofendido y usted busca el perdón, usted en realidad está caminando aún más de acuerdo a los propósitos de Dios con nosotros. Ni deis lugar al diablo, porque a través del pecado se abre la puerta al diablo, a su nombre. Eso está claro. Entonces el pecado es una de las armas favoritas del enemigo. Si el enemigo puede causar a una persona, a un creyente, a pecar, entonces eso le da a él un derecho legal, porque usted por su propia decisión, la persona por su propia decisión, le abrió la puerta. Y como tiene libre albedrío y lo respeta a Dios y tiene que respetarlo el enemigo también, y el enemigo conoce eso muy bien. Por eso es que dice que no le dé lugar, porque él no puede forzarlo a usted a hacer lo que usted no quiere hacer. Esa es una decisión que hace cada persona. Hay un adagio en inglés que dice, oh, the devil made me do it. No. El diablo no lo hizo hacer, porque usted tiene libre albedrío, usted es responsable por sus decisiones, a su nombre. Entonces, una de las armas preferidas por el enemigo es el pecado. Luego dice Juan, en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Es una declaración terrible, horrible. Y yo sé que ya empieza a ver si es silencio, pero usted puede glorificar al Señor todavía. El que practica el pecado es el diablo, pero entienda lo que dice aquí. La palabra dice practica. La persona que practica el pecado es la persona
en la cual todavía reina el pecado. ¿Usted me está entendiendo? A lo que el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros y nos instruye, que no reine más el pecado en nosotros, dice él, para que le obedezcáis. Y aquí está, obedezcáis, libre albedrío. ¿Cuántos alaban al Señor? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, que quiere decir que cuando se le da cabida al diablo y el diablo entra, ya esa persona pasa de ser hijo de Dios. Los que están en el mundo están practicando el pecado, no son hijos de Dios en el sentido que nosotros lo somos. A su nombre. Dio cabida al diablo por no haber buscado resolución seguido a cualquier infracción, y luego ahora posiblemente se convierte en una práctica, y después que se convierte en una práctica ya pasaste a ser posesión del enemigo. A su nombre. En ese sentido podemos entender en qué consiste la posesión demoníaca. Cómo es que los demonios entonces poseen a los seres humanos, aún personas que eran creyentes, que dieron cabida al diablo y no buscaron, ¿verdad? En vez de buscar seguido corregir esto con la ayuda del Señor y la palabra, continuaron practicándolo y fueron añadiendo, como dice Santiago, hasta que dio a luz el pecado y creó una explosión en donde cuántas cosas ocurren que no tenemos el tiempo para hablar. La segunda, la acusación. Esa es otra alma del enemigo. La acusación. Él busca remover con la acusación la protección de Dios para el creyente. A su nombre. En Job leímos la palabra hoy. Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Pero antes de eso, sabemos que primeramente Job lo acusó. Perdón, el diablo acusó a Job. El diablo acusó a Job y le dijo al Señor, que la razón por la cual Job era tan, entre comillas, fiel a él, era por todas las cosas que el Señor le había dado. Qué descaro hablarle a Dios así, ¿eh? Como que Dios no sabe lo que está haciendo y que Él no conoce. Hay cosas misteriosas, esta es una de ellas. Pero sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Él acusa a Job, lo acusa para quitarle la protección de Dios, para él poder hacer lo que le dé su gana en contra de él. Quizá en ese proceso puede hacer a Job pecar. Pero dice la palabra que en todo esto Job no pecó contra Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pero hay algo más importante aquí que observar, y esta es la tercera arma. La tercera alma, que es la persuasión. Con la persuasión, el diablo busca neutralizar el libre albedrío del creyente, que es otro nivel de protección inviolable dado por Dios. Entonces, con la persuasión, entienda que es cierta la palabra de Dios, que nos dice que el enemigo tiene su poder muy limitado, y fue muy limitado en la cruz del Calvario, lo sabemos, y siempre ha sido el caso, porque fue un ser creado a su nombre. Pero ahora lo vemos a él con esos poderes limitados, sin poder hacer ciertas cosas directas en contra de la persona. Yo nada más he escuchado una sola persona que dijo: yo estaba en la escalera y de repente el diablo me dio ese empujón y caí reventado abajo. Esa es la única persona que yo he oído diciendo eso, que el diablo en ese momento luchó cuerpo a cuerpo con él y lo empujó. En el sentido espiritual, el diablo luchamos cuerpo a cuerpo muchas veces con el enemigo, sí, pero en el sentido espiritual quiere decir que la lucha se hace recia, y quiere decir que
hay cosas que están ocurriendo que usted conoce que es el enemigo que la está suscitando en contra de usted. Pero si usted se ha fijado bien, no es con mucha frecuencia que ninguna persona dice, yo me encontré con el diablo y me salió con unos cachos y nos fajamos ahí. No, él no está en una lucha libre como estilo a los seres humanos que físicamente están luchando, porque él es un espíritu. A su nombre. Y como tiene sus poderes limitados a través, número uno, de las limitaciones que Dios le ha puesto, y número dos, a través del libre albedrío que Dios ha puesto en el hombre y la mujer. Entonces, pero eso a él no lo limita. Él usa armas que son invisibles. A su nombre. Glorificado sea el nombre del Señor. Y la persuasión es una de ellas. Esto es muy importante, hermano, que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos dice en este día. La persuasión. Vamos entonces a pasar a este poder de la persuasión. Porque en realidad, si el pecado entra de alguna forma en la vida del creyente, que estamos hablando de nuestra guerra espiritual con el enemigo. Nos preguntamos entonces, bueno, ¿y en qué forma es que va a levantarse el enemigo como río? Como río quiere decir que va a venir en diferentes formas y con fuerza, ¿verdad? Como dice el corito, pero Jehová levantará bandera. ¿Cómo es que va a venir en contra de mí? ¿Cómo es que va a venir en contra de la iglesia? Etcétera. Bueno, el poder de la persuasión es una de sus armas más efectivas. Porque si no puede forzarlo a usted a través de fuerza y violencia, porque usted tiene libre albedrío y conoce muy bien cómo responde el creyente también cuando él lo pone en la encrucijada. Estamos hablando de los mártires que dieron sus vidas y virtieron sangre cuando fueron confrontados por fuerzas adversarias a su nombre. Él conoce que eso no funciona y él no tiene mucho poder para poder moverse en esa forma. Lo que él hace a través de el arte porque la persuasión es un arte, a través del arte de la persuasión es usar circunstancias y usar la persuasión. ¿Cuántos alaban al Señor? Continuamos. Una arma por excelencia de nuestro adversario es la persuasión antes de ser expulsado del cielo. Antes de ser expulsado del cielo, oiga esto, antes de que todo este proyecto de Dios de la tierra y la raza humana y todo esto empezara, ¿ok? En Ezequiel 28, 12, Ezequiel 28, 12 al 15, vamos a leerlo. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Nos está dando información aquí importante a lo que estamos hablando. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Estamos hablando enfrente del trono de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, en cuanto
a lo que dice la palabra aquí y la persuasión, sumamente sabio, dice, hermoso, creado perfecto, una sabiduría sobre todo. Querubín quiere decir sobre todos los ángeles. Era un ángel que tenía autoridad y poder sobre todos los ángeles, a su nombre. Pero lo importante aquí que era muy sabio, muy sabio. Eso es importante de recordar, que fue creado como un ángel con mucha sabiduría. Tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría, sello de la perfección. Ya no se podía mejorar, más que Dios, claro. No era más que Dios, pero que aparte de la perfección de Dios, nadie podía superarlo. Pero este mismo ángel, que dice que por su hermosura y su opulencia, su poder y su autoridad, se cree que fueron las cosas que lo corrompieron, no pudo mantener su dignidad delante de Dios. Se enorgulleció, de acuerdo a la palabra, y quiso ser como Dios. Antes de él haberse rebelado en contra de Dios, ya él tenía seguidores. Y se cree también que estaba muy involucrado con la adoración. Y habla aquí de los diferentes instrumentos que estaban presentes para exaltarlo. Y parece que todas estas cosas como que finalmente lo enloquecieron a creerse que él podía ser como Dios. El orgullo, que luego continúa creando tanto estrago en la experiencia humana. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Antes de él revelarse, ya él tenía seguidores. Y cuando él se reveló, ya él tenía un gran número de ángeles que había hecho ¿qué con ellos? Los había persuadido a su nombre. El poder de la persuasión. Era una criatura opulente, muy presentable, hermosísima, con una sabiduría grandísima, claro, como los ángeles lo admiraban. A su nombre. Qué cuidado hay que tener, hermanos. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces lo encontramos antes de la creación, en el cielo, como una creación de Dios hermoso y con un conocimiento y sabiduría increíble. Luego, y en esa ocasión encontramos que ya él empezaba a utilizar el arte de la persuasión. Tenía seguidores. Los seguidores se obtienen es a través de la persuasión. Y usted puede persuadir a otro con palabra, o personas pueden persuadir con palabra, también lo pueden percibir con ciertas cosas. Persuadir, perdón. Una persona, por ejemplo, que es muy rica, que tiene buenos carros y buena casa, etcétera, nada más tiene que presentarse a un lugar y las personas seguido van a admirarla. Hay que decir que puede también ser persuadido. Fueron persuadidos los ángeles también por la naturaleza, la opulencia, la autoridad, la belleza, la sabiduría de este querubín que Dios había creado. ¿Cuántos alaban al Señor? Próximo, y damos seguimiento a este ser ahora caído, todavía utilizando muchas de esas cualidades en lo que está haciendo. Aprendió bien el arte de la persuasión, porque una gran cantidad de ángeles se creen que una tercera parte de todo ángel creado fue tirado del cielo con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora lo encontramos dentro de la creación en el jardín del Edén, y dice la palabra en Génesis 3:1. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta. Usted ve, dice aquí
lo que leímos anteriormente, que fue creado con mucho conocimiento, ¿verdad? Mucha sabiduría. Eso le siguió a él, porque dice aquí, pero la serpiente era astuta, sabia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente, la cual dijo a la mujer, estamos hablando de Satanás. A eso es lo que el Señor se está refiriendo. Amén. Oiga cómo le dijo la serpiente astuta, sabia, a la mujer. Primeramente, recuerda, hermano, cómo se presenta aquí como una serpiente. Y todas estas cosas creadas eran aceptables a Adán y Eva, pero aquí él se introdujo como una serpiente. Le hizo la pregunta, con que Dios ha dicho, poder de la persuasión. Abre primeramente una brecha. Es la persuasión, acuérdense, la persuasión se hace con el objetivo de llevar a una persona al punto de lo que usted quiere que la persona conozca, o algo que haga o que conozca. A eso que usted quiere llevarlo, ¿verdad? Entonces, la serpiente le hace una pregunta y lo primero que hace es tira un dardo de fuego de duda al corazón de la mujer. Primeramente, está tratando de persuadirla cuando le hace la pregunta para establecer un debate. Y le hace una pregunta que la hace responder a ella. Lo que le está tratando de ver es si ella duda y responde en la forma que él quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? La mujer respondió a la serpiente, muy bien. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Duda de nuevo, porque lo que le está sugiriendo a ella es, Dios te mintió. A su nombre. Dios te mintió. ¿Cuántas veces quizás usted haya experimentado escuchar la palabra de Dios? O quizá ocurrió cuando usted se iba levantando como creyente, etcétera. Y en su hogar, claro, no había esa recepción para las cosas de Dios. Y usted iba y usted decía las cosas que usted oyó. Y usted oyó que esto, y le dice, no muchacho, eso no es así. O usted se va con la palabra que le dice la palabra misma del Señor, retén lo que tienes para que no pierdas tu corona. Retén lo que has aprendido. Una de las formas que el enemigo ataca al creyente es tratando de comerse la semilla de fe que se ha plantado en su corazón. A su nombre. Y él no se va a aparecer con los cachos en su casa para tener un debate con usted, porque después que él lo asuste ya sabe que no puede ya hacer más nada. Dice que se presenta como ángel de luz y en cualquier otra forma, en este caso como la serpiente. Y usa circunstancias y personas. ¿Cuántos se alaban al Señor? El debate continúa. Y finalmente Satanás obtiene su objetivo. La mujer finalmente desobedece a Dios. Y de ahí en adelante, con el poder de la persuasión, recuerde que él no agarró a Eva y la amarró y le dijo, te voy a dar con este palo si tú no haces lo que yo digo. ¿Verdad que no?
No, una conversación muy sutil, ¿verdad? Que motivaba su entendimiento y su razonamiento. Así anda muchos creyentes en el internet buscando hacerse más elocuente a través del razonamiento que ellos encuentran y se olvidan de la palabra de Dios que ellos aprendieron. ¿Por qué usted cree que el enemigo anda asustando a la gente? No, él anda como la serpiente por el internet. A su nombre. Anda como la serpiente en la televisión. Y tiene un ejército de personas que andan como zombies, si eso fueran reales esas cosas, ¿no? Es un término, ¿verdad?, que se usa. Andan con personas que ya no tienen razonamiento propio, porque perdieron su libre albedrío. Lo entregaron a aquel de quienes ellos ahora son posesión. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. A su nombre. Yo sé que el silencio es bueno, pero es que están prestando atención. Entonces en el jardín del Edén encontramos de nuevo a Satanás usando su arma preferida, la persuasión. ¿Cuántos creyentes que fueron usados grandemente por Dios, fueron levantados delante de Él, de su congregación y delante del mundo? Así mismo como fue creado ese ángel, con toda la belleza que conlleva ser un hijo de Dios. Y cuando hablaban, movían las multitudes. Y el Espíritu Santo se movía en los corazones de aquellos que escuchaban su palabra. O quizá eran adoradores, tal como lo era Él. Y llegó el momento cuando se encontró pecado en ellos. Pero ¿en qué forma llegó? A través de la persuasión. El enemigo dijo: está causándome mucho problema con esa adoración de unción que ellos le llaman. Le voy a poner al lado. Ya conozco cuál es su debilidad, como es la de todo hombre o de toda mujer. Le voy a poner al lado, le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Y a través de la persuasión, a través de esa persona que es tomada para el enemigo, para mover su labio y hablar cosas en contra de lo que está haciendo o de lo que debe de tener y lo que se está privando de hacer y esto y lo otro, y es persuasión. Cuando viene a ver esa luz que iluminaba, que estaba puesta no debajo del almud, sino por encima, y alumbraba al mundo de acuerdo a lo que el Señor espera que seamos, se apagó de repente. El poder de la persuasión del enemigo. A su nombre. Ahora empezamos antes de la creación. Luego nos encontramos en la creación, nos encontramos todavía usando el poder de la persuasión. Pero claro que también podemos encontrar ahí otras formas que causa la rebelión en el corazón de la persona. El pecado causa rebelión, porque el pecado es rebelión contra Dios. A su nombre. E inmediatamente el enemigo pecó en el cielo. Él se hizo un rebelde en contra de Dios, y también los ángeles, por eso fue que fueron expulsados. Y la rebelión es lo que en realidad causa que el enemigo tome control. A su nombre. En la tentación de Jesús ahora, vamos a pasar, primeramente lo encontramos en el cielo. Lo encontramos con los pecados de orgullo, rebelión, ¿verdad?, contra Dios, desobediencia. Pero también lo encontramos utilizando la persuasión. La persuasión en realidad no es un pecado, porque nosotros precisamente lo que hacemos predicando el Evangelio es persuadiendo al mundo para Cristo, a su nombre. Pero la persuasión también sabemos que se puede usar para mal.
Y eso precisamente ocurrió en el cielo. Luego lo encontramos en el jardín del Edén. Pero ahora lo encontramos con el mismo Hijo de Dios. A su nombre. Mateo 4. En Mateo 4, capítulo 1, en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué llevó el Espíritu de Dios a Jesús al desierto? Para ser tentado por el diablo. Ok. Algo importante aquí que tenemos que entender. La prueba es algo que es necesaria en la vida del creyente. Eso es lo que nos templa a nosotros, eso es lo que nos perfecciona. Eso es, cada prueba que nosotros pasamos bien, nos hace mejores creyentes. La prueba es necesaria. A su nombre. Y lo sabemos porque el mismo Jesús tuvo que pasar por prueba antes de empezar su ministerio. Pero oiga lo importante que dice aquí. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Debe de darle eso a nosotros, nos da eso, nos da fuerza, fortaleza. ¿Por qué razón? Porque entendemos que eso es un plan de Dios. Fue un plan de Dios y es un plan de Dios para nosotros ser probados. No tentados, probados. Glorificado sea el nombre del Señor, el caso del creyente. Y esto me da a entender a mí que el Señor tiene un plan cuidadoso con nosotros en el proceso de nuestra formación, en nuestro caminar con el Señor. Y que está seriamente y cuidadosamente siendo implementado y vigilado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo iba a estar presente durante el proceso de la tentación del Señor. A su nombre. Lo llevó allí y allí estaba. Y también dice la palabra que habían ángeles a su alrededor que luego también le ministraron. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces qué bueno es saber que todo esto, las pruebas que llegan al creyente son planes de Dios que vienen cuidadosamente administradas por el Espíritu Santo. A su nombre. Por esa razón es que cuando estamos siendo probados tenemos siempre de recordar que Dios está con nosotros. Que el Espíritu Santo está cuidadosamente guiando nuestros pasos. Que el Espíritu Santo está cuidadosamente dirigiendo nuestros pensamientos, contestando nuestras preguntas, evitándonos tropezar en el camino. A su nombre. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una vez me dijo, era joven en ese tiempo, ahora ya está viejito. Me dice uno, pastor, yo, precisamente después que yo había predicado, había hablado que como el Señor a mí, yo me encontré, tuve un encuentro con el Señor en un retiro. Los que han leído el libro que yo escribí conocen, ¿verdad?, todos esos detalles. El Señor, en el primer día de mis 3 días de ayuno que yo me retiraba en la iglesia, me habló y tuve una visión tremenda con el Señor. Y Él me dijo a mí, pastor, yo ayuné y oré una vez por 40 días y 40 noches. Me dijo, pero ¿y para qué tú hiciste ese ayuno, muchacho? Por la mujer mía. Dice tú, por tu novia, para esa novia tú ayunaste 40 días y 40 noches. La verdad es que Dios es misericordioso, porque en realidad decirme algo eso a mí así demuestra un gran grado de orgullo. Esto no se hace por orgullo, hermano.
Esto se hace cuando la necesidad impera en cuanto a la voluntad y planes de Dios. A su nombre. Entonces sigue diciendo, y vino después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Dicen los médicos que el cuerpo humano realmente empieza a deteriorar al punto de empezar a nutrirse de su propio, del contenido del mismo cuerpo, ya después de 3 días, si no hay ningún tipo de alimento. Imagínense 40 días y 40 noches. La verdad que, y el Señor estaba ahí, físicamente hablando, estaba ahí físicamente. Él tenía ambas cosas, Él era un ser humano y también era Dios, pero Él voluntariamente y de acuerdo a los planes de Dios se había limitado a sus poderes sobrenaturales y nada más lo usaba para glorificar a Dios y de acuerdo al cumplimiento de la palabra de Dios y los planes de Dios para la redención del mundo, a su nombre. Lo que quiere decir que Él estaba viviendo la experiencia de un cuerpo moribundo, prácticamente hablando. Una hambre intensa, a su nombre. El enemigo, yo no sé si el Señor simplemente decidió entregar ahí, no lo dice ahí. Dice que después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, entonces tuvo gran hambre, ¿verdad? No dice que Él terminó para comer, porque si hubiese sido ese el caso, pues entonces el enemigo no hubiese venido realmente a tener que tentarlo, porque él mismo, los ángeles que estaban alrededor le hubiesen traído comida, le hubiese comido ahí más nada, si se hubiese terminado el ayuno, ¿verdad que sí? Eso es lo más rápido que queremos hacer después que ayunamos fuertemente, comer. Pero ese no era el caso. Él sabía que él tenía que pasar por eso, a su nombre. El punto que estoy tratando de hacer aquí es que es muy posible que el enemigo estaba mirando, estaba acechando, así como el Espíritu Santo estaba ahí presente guardando. El enemigo se le había dado la autoridad de hacer lo que iba a hacer. Y si el Señor hubiese controlado eso, si Jesús hubiese controlado ese sistema de eventos, quizá no hubiese sido dentro de la voluntad de Dios. Tenía que ocurrir dentro de la voluntad de Dios, y para eso el enemigo independientemente tenía que hacer lo que él iba a hacer. A su nombre. Entonces Él espera cuando esté el cuerpo de Jesús en el estado más frágil. A su nombre. ¿Qué le dice usted entonces de eso en cuanto a las armas que usa el enemigo en contra de nosotros? Espera cuando la situación esté más caótica, cuando estemos más debilitados mentalmente, cuando estemos más debilitados espiritualmente, cuando estemos más debilitados físicamente. A su nombre. Dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero es un mañoso y busca hacer trampas y engañar a las personas. Se viste como ángel de luz, en otra palabra, es un engañador. Y así se le dice también, es uno de sus nombres, engañador, como también acusador. A su nombre. Entonces, mientras más débil está la persona, cuando está pasando por la situación más difícil, una persona enferma, una persona con problemas maritales, una persona con problemas con la familia, una persona con problemas económicos, etc. Cuando la situación está más difícil, entonces se presenta a Él, a su nombre. Dice, pero yo he estado en problemas y no lo he visto. Ah, usted no lo ha visto, usted sí lo ha visto, lo que pasa es que usted no ha prestado atención. A su nombre. Usted lo ha visto a través de aquellos que Él usa para tratar de destruirle. ¿Cuántos se alaban al Señor? Ya Él lo ve en una situación, inclusive es posible que Él mismo sea que haya suscitado eso, que Él haya creado esa situación, que haya movido las circunstancias como hizo como Job, a su nombre, para que usted tenga una situación en donde usted finalmente sea completamente destruido. Él inclusive después que le quitó todas las cosas de Job, sus 7 hijos muertos, todas sus posesiones,
todo desbaratado, todo lo que él tenía para subsistir, completamente aniquilado. A su nombre. Cuando ya había terminado con todas las cosas materiales de él en las que él dependía, entonces le dijo, cuando regresó delante de Dios de nuevo y se reportó y le dijo el Señor, ¿qué te dije? Prácticamente yo hablando en mi propia palabra, es lo que le dice el Señor, lo que le dice Dios Padre a Satanás. Le dice, no te dije, de Job, ¿qué te parece? Dice él, no, pero está bien, pero piel por piel. Todavía tú no lo has llevado, él no ha llegado al punto realmente de miseria que puede llegar una persona. Para entonces tú ver cómo él va a blasfemar en tu cara, le dijo a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces le permitió la enfermedad. Dentro de esa enfermedad horrible de Job, que conocemos, el enemigo, ¿a través de quién era que estaba orando? A través de sus amigos, a través de sus llamados amigos. Y estas personas hablaban palabras que, wow, ¿verdad que sí? Que tenían razón. Mira, a ti te está pasando esto, por esto y esto y esto, porque tú no has sido fiel, por esta y esta razón, y por esta y esta razón, y lo ponían en una forma lógica. ¿Quién estaba hablando por la boca de ellos? ¿Usted cree que Satanás no tenía una inversión fuerte en ver que Job fuera destruido completamente? A su nombre. Pero Dios tenía otro plan y Job usó su libre albedrío para mantener su integridad y fidelidad a Dios. A su nombre. Esa es la diferencia. Cuando la palabra dice que nosotros que tomamos la espada de la palabra de Dios para estar firme con toda esta armadura de Dios, que luego vamos a hablar el domingo que viene, si Dios quiere, para permanecer firme, quiere decir que el embate del enemigo va a ser fuerte para tumbarnos. Va a querer tumbarnos y dejarnos en el suelo. A su nombre. Pero el Señor quiere que nosotros estemos firmes, que mantengamos nuestra integridad y en esta forma seamos probados en cuanto a si verdaderamente confiamos en el Señor, si verdaderamente le amamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y son momentos difíciles, son situaciones difíciles que el enemigo va a tratar de explotar. Y muchos de ellos, muchos creyentes que, ¿verdad?, no están en las líneas, en la fila de los creyentes hoy, en ese proceso han sucumbido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vino a él el tentador, esta es una de las palabras, la tentación. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No está hablando de una piedra, está hablando de todas estas piedras. El Señor tiene un hambre tremenda. Y Él está sugiriendo, tú no entiendes que tú puedes decir la palabra y aquí puedes ver pan hasta que sobre. Y precisamente eso fue lo que ocurrió después con el Señor cuando Él hizo el milagro de alimentar la multitud de 5,000. ¿Cuántos alaban al Señor? Él tiene ese poder y lo demostró luego. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en ese momento no era momento de estar jugando con el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese no era el momento, ese era el momento de obedecer a Dios. Ese era el momento de saber que estaba siendo tentado. Ese era el momento de saber que había peligro. Era el momento de saber que era cuando más se necesitaba de Dios. En ese momento era cuando tenía que estar más agarrado de la palabra de Dios y recordarla. Y aleluya, recordarla y repetirla continuamente, que es una de las almas más poderosas que tiene el creyente. A su nombre. Para eso es que Dios nos ha formado a través de su palabra. Para eso es que Él ha puesto su palabra en nuestros corazones. Y para eso es que nosotros hemos aprendido de estas cosas. Para poder nosotros no solamente mantenernos firmes, sino pelear la batalla de la fe en contra de nuestro adversario. A su nombre. Si eres hijo de Dios, apela al hambre del Señor. Para que usara su poder para su propio favor. Egoísmo. Apartarse de los planes de Dios. Si el Señor respondía en ese momento, todos los planes de salvación quizás hubiesen terminado ahí. Porque su desobediencia a Dios Padre
hubiese sido una forma de pecado en contra de Dios y rebeldía. El enemigo está instando al mismo Hijo de Dios a rebelarse en contra de su propio Padre. A su nombre. ¿Usted cree que Él en esa misma forma no busca destruir a un creyente? Hay que entender que aunque no es que Él va a venir a desgarrarnos con las garras, es que Él es paciente en cuanto al asunto de la persuasión con las personas. Y en el momento dado usa la debilidad con la que estamos tratando para hacernos dudar. ¿Cuántos alaban al Señor? Si nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la dificultad, en lo que está a nuestro alrededor y nos llenamos de temor, el temor es lo contrario de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor quiere que nosotros respondamos con fe delante de Él. Y vamos a ver luego que se habla de la fe en la armadura que nosotros tenemos que estar portando en nuestro combate en contra del enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor? En Efesios 6, 12. A su nombre. Entonces, los deseos intensos de la carne habla de las necesidades del cuerpo. El enemigo conoce muy bien que el hambre de las cosas de la comida no es el único deseo que tiene el cuerpo. Él conoce que hay otras necesidades en el cuerpo que deben de saciarse y son naturales, son la forma en que Dios nos creó, pero Él quiere llevarlo a un nivel más allá. Él quiere llevarlo a un nivel de corrupción. ¿Cuántos alaban al Señor? En este caso el Señor tenía hambre, comer era lo lógico y no hay pecado en comer, pero en ese momento con lo que Él está ofreciendo para que el Señor haga es pecado. A su nombre. Algo natural del cuerpo lo usa para crearlo en una oportunidad para pecar contra Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo lleva más allá de lo que es la intención. Ahora bien, de ese concepto, de esa primera tentación del Señor, es que sale el concepto del egoísmo. Quizá usted no haya escuchado ese término. El egoísmo era una creencia en los tiempos antiguos que tenían ciertas sectas, de que el propósito último del ser humano era la satisfacción de todos sus deseos sin ningún tipo de limitaciones. A su nombre. El egoísmo. Entonces Jesús hubiese, por razón de necesidad inmediata y personal, haber cometido pecado y a la vez satisfecho una necesidad del cuerpo en una forma ilícita. ¿Estamos claros, hermano? Eso es egoísmo. A su nombre. Entonces, lo que esto nos dice a nosotros es que una de las estrategias del enemigo y una de sus armas más poderosas es utilizar los mismos necesidades naturales del cuerpo para pervertirla y llevar al creyente a pecar contra Dios y quizás llevarlo al punto donde Él quiere llevarlo, de crear una transferencia de hijo de Dios a hijo del diablo por la práctica del pecado a la cual se refiere el apóstol Juan. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el Señor le responde, escrito está. Esta es una de las almas más poderosas de nosotros. Pero lo importante aquí es que Él está hablando con el Señor. Él está hablando con Jesús. Y el concepto y el tema que estamos tratando es, ahora mismo el subtema es el poder de la persuasión del enemigo como una arma poderosa en su arsenal. Él está usando el arma que usó en el cielo y que usó en el jardín del Edén. Ahora la está usando también en contra del mismo Hijo de Dios. A su nombre. Está usando esa arma porque está hablando con Él. Si eres hijo de Dios, tratando de poner duda. Y no dijo el Señor ya cuando fue el Señor Jesús bautizado. Y se oyó una voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. A su nombre, mi Hijo.
A su nombre. El Señor no tenía ninguna duda de que Él era hijo de, Él era el Hijo de Dios. Pero el enemigo, en un momento de debilidad, en donde un cuerpo ha estado deprivado de alimento por 40 días y 40 noches, puede estar deliriando, se dice, no, deliriando, ¿verdad? Y él ve una oportunidad aquí yo lo voy a agarrar, porque aquí con esa necesidad que tiene de hambre, y como no está pensando muy bien el cuerpo, ¿me entiendes? No es así. Ustedes están ayunando también, saben que se pone la mente un poco rara, ¿verdad? Aquí yo voy a agarrarlo y le voy a tirar esta a ver si cae. Primeramente, de nuevo, la duda. Creyente, es un alma del enemigo, la duda. El enemigo quiere poner esa duda en tu mente, porque si logra hacerte dudar y perder la confianza de Dios, entonces te ha apartado para hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el dudar de Dios es pecado. A su nombre. Luego, claro, dice, escrito está, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra palabra, cuando tú estás en la tentación, cuando tú estás en la prueba o en la necesidad, recuerda la palabra de Dios. Pero cuando estás tentado, más importante, recuerda la palabra de Dios. Es un arma poderosa. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, de nuevo, si eres hijo de Dios, hacerlo dudar. Aquí quiere hacerlo utilizar un poder que refleja el orgullo, porque cualquier persona, por ejemplo, que no sea docta con tales poderes, le dice, tú quieres ver. Yo recuerdo cierto tiempo cuando yo era muchacho, de unos sueños yo tenía, de que un día me estaban diciendo de abajo, no, que no te tiras, que yo me tiré creyendo que yo no iba a caer al piso, y realmente empecé a volar, pero eso fue en el sueño. Empecé a volar. En otras palabras, yo me tiré en contra de la ley de la naturaleza, pero eso fue un sueño. Yo acuerdo, no me voy a tirar en contra de la ley de la gravedad, porque yo sé que ya eso es tentar a Dios. Yo sé cuáles son las consecuencias de la ley, de esa ley, ya yo la conozco a su nombre. Pero si yo tuviera un poder que me hubiese sido dado, que nada más estaba supuesto a ser usado para glorificar a Dios y para avanzar los planes de Dios, y voy en ese momento y quizá hay un grupo de personas, digo, ustedes quieren ver si yo tengo poder o no, miren, va a volar. Ya eso es pecado a su nombre. Si Jesús hubiese usado su poder para tirarse del pináculo, la parte más alta del templo, entonces eso quiere decir que Él hubiese estado actuando con orgullo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hubiese estado, claro, desobedeciendo la palabra de Dios. El enemigo le dice, porque Cristo está, a sus ángeles mandará que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedras. El enemigo conoce la palabra tanto como tú la conoces también, a su nombre. Y por esa razón hay que estar alerta con la palabra. Pero el Señor la usó efectivamente para destruir su argumento. 2 strikes. Hedoísmo y egoísmo. Porque el egoísmo consiste en utilizar los planes de Dios para hacer lo que es indebido. A su nombre, en este caso. Luego, y finalmente, lo llevó, dice el diablo, a un monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primeramente, lo quiero hacer si eres hijo de Dios. Ahora falló esa estrategia. Ahora le hace una oferta. Lo lleva a una parte alta y le dice, tú ves todos estos reinos. Si te arrodillas y me adoras, son tuyos. Primeramente, estaba mintiendo. Porque todo lo que he creado pertenece a Dios. Él no es dueño de nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 1. Número 2. Ustedes recuerdan que el Señor vino cumpliendo la palabra profética y el plan de Dios, dentro del cual
al final de los tiempos, por 1000 años, Él ha de reinar. A su nombre. Él reina ya en nosotros, pero literalmente Él va a reinar por 1000 años también sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que el enemigo le está diciendo es, tú no tienes que esperar a los últimos tiempos. Ahora yo te puedo entregar todo. Pero mentira, que Él no tiene ese poder, Él no posee esas cosas, no son de Él. Y el Señor a Él le responde en la siguiente manera: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. En otras palabras, Satanás estaba tratando de instar a Jesús a adorarle, y eso es idolatría de la peor clase. Pero sin embargo, hay muchos que adoran a Satanás. Y oiga lo que dice él: si postrado. Hermano, esto debe darle vergüenza a muchos creyentes que no se atreven a arrodillarse a orar delante de Dios. Él conoce muy bien que esa es la forma de adoración más elevada delante de Dios. Es como cuando se entraban a los palacios de los reyes y tenían que arrodillarse y cuantas cosas. Es una de las formas, ¿verdad?, más expresivas de presentar honor y honra y gloria a un rey, en este caso al Señor. Hay muchas formas de orar: parado, sentado, acostado, pero la forma de arrodillarse delante de Dios es la suprema. ¿Cuántos alaban al Señor? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Aquí concluimos con el concepto del materialismo. Hablamos de hedonismo, egoísmo, y aquí estamos hablando de materialismo. Materialismo. Estaba presentándole todas estas cosas que él podía poseer. ¿Sabe cuántos creyentes están siendo engañados de la misma forma? Que el enemigo viene y le dice: no, pero si tú, ¿cómo es que te dijeron que tú no puedes trabajar 2 trabajos? ¿Quién dijo eso? Y cuando va, le dicen: sí, pero tiene que dejar el domingo, también tiene que trabajar. O un día que usted lo tiene determinado en la iglesia para venir a algún servicio, etcétera, o para acercarse al Señor, lo que sea, o para orar o ayunar o lo que sea, se presenta una oferta que usted no puede rehusar. Y se presenta a través de personas. Entienda eso, hermano. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo tipo de potestades, entidades de la tiniebla, etcétera. Pero el enemigo avanza su causa a través de personas. Y en este caso le ofrece Villa y Catilla, ¿verdad? Lo que nosotros, no quiere decir esto que nosotros no podemos tener posesiones ni que no podemos ser bendecidos. Esto lo que quiere decir es que esas cosas no pueden ser causa para darle cabida al diablo. Con el orgullo, con la vanidad y prestándole atención más a las cosas creadas, como dice la palabra, y a las materiales, que al mismo Dios que las proveyó. Eso también es pecado y es forma del enemigo y arma que el enemigo usa, y tiene a muchas personas completamente atadas con este concepto del materialismo. Le ha hecho una oferta de trabajo, le ha hecho una oferta de placer, le ha hecho una oferta de entretenimientos, pero a cuesta de apartarse de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda a entenderla. Esperamos, Señor, que tu palabra nos fortalezca, nos alerte y nos haga aún más vigilante en nuestro caminar contigo. Toda atadura del enemigo que quiere en alguna forma entorpecer que tu palabra en cada corazón haya hecho los resultados que tú deseas, la deshacemos por el poder de la sangre de Cristo. Y te damos a ti, Señor, toda honra y toda gloria y gracia por haber hablado a nuestros corazones.
En este momento yo quiero hacer un llamado. Si usted no conoce al Señor, si usted no está bajo el plan del Señor, de la protección del Señor, estas palabras no deben de ser para ponerlo usted en un estado de temor, sino un estado de expectativa de que usted puede cambiar su vida. Así como nosotros también somos cuidados por Dios continuamente en contra de todas estas cosas, así también el Señor quiere hacerlo contigo. Pero tiene que dar un paso, tiene que reconocer a Jesús como tu Salvador personal. En este día tú puedes hacerlo, es muy simple. Él pagó el precio en la cruz del Calvario con su sangre. Y aunque aparenta algo, un comentario muy sencillo y simple, pero fue muy significativo para todo el mundo, como lo es para ti hoy. En este día, esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario es el precio por tus pecados. Todo lo que tú tienes que hacer es simplemente aceptarle, reconocerle como el Hijo de Dios. Y tú puedes hacerlo repitiendo esta corta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Conozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón en este momento, Señor. Echa fuera toda maldad y toda oscuridad. Trae tu luz en mi vida, Señor. Llévame de tu mano. Dame tu Santo Espíritu. Perdona mi pecado, Señor. Y te doy gracias en este día por haber hablado a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración simple, esté aquí o virtual o luego a través de la televisión, no importa. Te puede considerar parte de la familia de Dios. Empieza a ir a la iglesia, continúa escuchando la palabra de Dios. Señor te bendiga. Nadie me amó así. Traigo mi perfume. Dios poderoso, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este precioso día. Dios les bendiga a los que están en sus hogares, a los que ven este servicio. Alabado sea el nombre del Señor a través de sus pantallas. Bendito el nombre del Señor. Quiero dirigirme a las personas que han hecho la oración para salvación de sus almas o que se han reconciliado con el Señor en este día. Alabado Dios, que la palabra les ha tocado su corazón y que en este día han decidido entregarle su vida a Cristo para que se comuniquen con nosotros a través de las diferentes plataformas, ya sea por Facebook, por YouTube o la página de la iglesia puertaderefugio.org, que vaya a la sección de contáctanos y nos deja ahí su información para poder darle seguimiento y poder ayudarlo en su camino espiritual. Si estás aquí visitándonos por primera vez y has hecho esta oración, queremos mencionarte que hay una tarjeta verde en la parte de atrás de las sillas que necesitamos que tú llenes tu información y la deposites en el canasto que está en la puerta de salida para así poder comunicarnos contigo. Puedes también levantar tu mano si necesitas una Biblia para que podamos proveértela en este día. También recordarles que en el momento de salida salgamos ordenadamente guardando la distancia y va a haber un ujier en la puerta de salida para que vayan saliendo poco a poco. Dios los bendiga, mis amados hermanos.